¿Te sorprendió el déficit de ANCAP? No, o sea, ¿El monto, digamos? el monto puede ser que a uno lo sorprenda porque no sabe cómo impactan determinados aspectos de un balance a otro, ¿no? Porque, por ejemplo, un elemento que es sustancial siempre en estos balances es la diferencia de cambio. Pero no nos sorprende en el sentido de que cuando se definió un plan integral de inversión tan ambicioso en tan poco tiempo, uno de los aspectos a analizar y a gestionar es el pasivo, ¿no? O sea, cuando uno hace un proceso de inversión de casi 1.300 millones de dólares en menos de 10 años, obviamente hay un elemento que es el pasivo. Y que se ha venido trabajando en algunos momentos, lo que ha sido el pasivo comercial con PDVSA, por ejemplo, donde hubo una cancelación de deuda hace unos 3 años, y en el día de hoy anunció el presidente de la República. Nosotros hace unos días lo habíamos mencionado, la importancia que tenía esto, que era inminente de que también se comenzara a manejar la deuda, ¿no? Bueno, hoy el presidente de la República anunció que uno de los pasivos que tenía ANCAP, que era con PDVSA, se reduce en un 40%, es una quita muy importante, se paga, el resto de la deuda queda en pesos, y eso es lo que está haciendo ANCAP, es decir, analizando junto a Economía formas de hacer el endeudamiento que era de corto plazo, llevarlo a largo plazo, lo que se pueda especificarlo, no quedar en tasas variables, sino ir a tasas fijas, y eso es manejar el endeudamiento. El segundo aspecto es el tema vinculado a los nuevos negocios. Sí. Parte de estas inversiones todavía no comenzaron a generar producción, como es el tema de las plantas de cal, algunas de las plantas de Portland, que son las que a su vez dan los déficits operativos negativos. Entonces, yo creo que lo que hay que analizar es, bueno, la foto del resultado del balance. Hay algunos aspectos que se están corrigiendo, como por ejemplo el no reconocimiento de algunos costos en la paramétrica que tiene ANCAP, que eso no quiere decir aumentar, trasladar al consumidor, sino buscar un equilibrio entre la parte impositiva y el reconocimiento de costos que tiene que tener cualquier empresa, porque cualquier empresa que no reconozca sus costos no le va a ir bien. Entonces ANCAP hace 4 años que no estaba reconociendo esos costos. Ahí había una decisión política. Esa era una decisión política de gobierno ¿Con la que ANCAP no estaba de acuerdo? A través de las tarifas, tratar de ir llevando el tema de la inflación. Claro, es una política, lo que sí digo es que... ¿Pero eso perjudicó a ANCAP de alguna manera? Lo ha perjudicado, sí, por supuesto, porque cuando a uno no le dejan reconocer costos, pero sí se mantiene la recaudación a partir de los tributos, ahí hay un desequilibrio. Cuando se busca lograr ese equilibrio, que es lo que se está haciendo ahora, rápidamente eso va a impactar positivamente en los resultados de la empresa, va a poder seguir adelante en todos sus planes de puesta en marcha de esas nuevas inversiones, manejando a su vez la reestructuración de deuda. En el día de hoy se anunció esto, que es un gran avance, porque no lo expone tanto en una parte de su pasivo que tenía hasta hace horas, no va a estar expuesto al dólar, y además baja sensiblemente el pasivo. O sea, que son todas medidas que posicionan a esta empresa y a todas las empresas públicas, con todas las inversiones que se han hecho, en un elemento central del desarrollo del país, es tener a estas empresas con estas nuevas inversiones, porque son parte de los uruguayos, del desarrollo, del crecimiento que ha tenido el país, ¿no? En el caso de Alur concretamente, que es una de las empresas de ANCAP, la oposición ha sido bastante crítica. Más allá de las inversiones en sí, que sí las ha criticado incluso el fondo del negocio, si tiene sentido o no tiene sentido ese negocio. ¿Usted cómo lo defiende? Lo defienden los propios resultados. Primero, que marca un matiz con respecto a la oposición, ha sido bastante crítica. Sí. Podríamos hablar de un par de... Hay algunos que han tenido ese tema, sí. Sí, un par de ellos, porque después el resto, principales líderes, han estado en campaña electoral en los lugares donde está Alur, y por el contrario, han apoyado esos emprendimientos de Alur en distintos rincones del Uruguay. Por eso digo, yo no sería toda la oposición, diría un par de políticos de la oposición. Lo que sí digo es que lo de Alur ha sido un proceso largo también, donde se hicieron inversiones importantes, 4 nuevas plantas industriales, y desde el año 2011 a la fecha los resultados de la empresa están equilibrados.
desde el punto de vista económico, los balances son positivos. Pero con aportes de ANCAP importantes. Aportes porque compra ANCAP uno de los productos. ANCAP es el que compra los biocombustibles que produce Alur, pero Alur también es hoy la principal empresa proveedora de alimento animal para los sectores ganado de carne, ganado de leche, polleros, productores de cerdo, produce energía eléctrica a partir de biomasa, produce azúcar, produce otra serie de productos. ANCAP es quien compra los biocombustibles, pero los compra porque hay un mercado, porque hay un contrato, porque hay una ley. En Uruguay hay una ley de agrocombustible del año 2007, votada por todos los partidos políticos, que lo que plantea es, primero, el desarrollo de los biocombustibles y segundo, que los precios que se van a comprar los biocombustibles van a tener en cuenta los costos de producción. O sea, cuando Alur le vende biodiesel producido de soja, se tiene en cuenta el precio de mercado. Cuando Alur le vende el etanol producido de caña, se tiene en cuenta los costos de la caña, lo mismo con el sorgo, el etanol de sorgo de Paysandú. Es decir, se toman en cuenta los aspectos señalados por la ley. No fue ninguna innovación de Alur esto que se está haciendo. ¿Cómo ve la situación económica del país? El equipo económico se ha cuidado mucho de hablar de crisis, incluso ha reiterado que no hay una crisis, pero por otro lado está tomando medidas previsoras que parecen una señal importante respecto a que el futuro no va a ser lo que han sido la última década. ¿Le preocupa a usted el desarrollo de la economía a mediano y largo plazo? Yo creo que acá hay que tener en cuenta algunos aspectos señalados por el gobierno y que estamos todos convencidos. Lo primero es que el Uruguay no está en crisis. Uruguay sigue creciendo, no en los niveles que ha crecido en los últimos 9 años, 10 años, pero el Uruguay va a seguir creciendo. Esas son las proyecciones, no para este año, también para los próximos años. Ese es un dato no menor. En segundo lugar, en ese crecimiento han tenido que ver 3 factores fundamentales. El primer tema es las inversiones, tanto de las empresas públicas como del sector privado, que ha sido muy importante. ¿Por qué? Por las certezas, porque ha habido políticas, ha habido certezas, ha habido un impulso por parte de los gobiernos del Frente Amplio de la necesidad de esas inversiones y por eso ha sucedido. El segundo elemento de este crecimiento ha sido el mercado interno. El mercado interno ha sido fundamental en el crecimiento. Y el tercer elemento, las exportaciones. Entonces, yo creo que el Uruguay debe seguir manteniendo un equilibrio entre esos 3 aspectos. Si bajan las exportaciones por la coyuntura internacional, hay que fortalecer fuertemente el mercado interno y las inversiones tanto de las empresas públicas como del sector privado. Esos tienen que ser los elementos base de lo que va a ser la economía en los próximos años. Entonces, nosotros creemos que lo peor que puede pasar en el país es que puedan incidir en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento, aspectos externos, ¿no? Claro. Y que puedan afectar los aspectos más vinculados a las exportaciones. Pero el resto, o sea, la posibilidad que tiene el país, porque el país ha crecido, tiene unas reservas importantes, tenemos una cobertura importante en el país, creo que las inversiones tanto del sector privado como público tienen que seguir estimulándose y dar señales en algún aspecto que el Uruguay pueda estar en una situación de crisis, puede empezar a afectar todos esos distintos pilares y ese puede ser el peor error, ¿no? Claro. En realidad a nivel de mercado ya han bajado precios que son muy importantes para Uruguay, como el de los granos o el de la leche, por ejemplo, y se han visto algunas consecuencias. Pero usted señalaba lo de las señales. Algunos dicen, bueno, lo que hace el gobierno con el Antel Arena es una señal, puede ser una señal negativa también para los privados, porque algunos empresarios privados pararán la oreja y dirán, si el Ministerio de Economía frena esto, es porque ¿por qué los privados no también frenar? Sí. ¿Para ustedes es una señal negativa en ese sentido, desde el punto de vista psicológico, digamos? Sí, yo creo que así como primera evaluación no estamos de acuerdo con que se detenga esta obra, ¿no? Es muy importante por la coyuntura que estamos hablando, ni hablar de que el Estado como señal, sigue invirtiendo y por la señal que se da para el sector privado, fundamentalmente y para todos los uruguayos. Pero creo que es fundamental para Uruguay tener esta infraestructura de esas características, desde el punto de vista de las comunicaciones, del turismo, de los espectáculos deportivos, la cultura. Creo que es fundamental que Montevideo dé ese paso de tener
ese espacio, ¿no? Y por otro lado, lo que genera actividad de trabajo, claro, desarrollar todo ese proyecto. Por eso digo que por varios aspectos creo que no ha sido conveniente esta decisión. Debe haber tal vez elementos que nosotros no tenemos a la hora de esta decisión, pero creemos que es fundamental, por lo anterior que decíamos, seguir dando las señales, obviamente por la certeza que claro, tenemos, de que el Uruguay... ¿Pero qué lectura? Una cosa es que no estemos creciendo, no vamos a crecer como antes, pero otra es decir que está en crisis. O sea, muchas gremiales empresariales han visto esta situación o estas señales como una oportunidad también. Y yo creo que acá hay que buscar un equilibrio, por eso decía, por el mercado interno, ¿no? O sea, creo que hay que tratar de mantener las condiciones que han tenido los trabajadores en estos años, claro, manteniendo también el clima de inversores. O sea, esos equilibrios son la clave que hay que tener a la hora de gobernar en estos momentos donde puede ocurrir una desaceleración, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué lectura política hace usted de la decisión? ¿Por qué cree que se toma esta decisión? Bueno, digo, yo no tengo todos los elementos, pero creo que no es solo frenar un proyecto importante para Montevideo, para claro, Antel, sino que es todo lo demás, ¿no? Todos los elementos, todas las conjeturas que claro, se pueden hacer atrás de esta decisión. ¿El vicepresidente le hizo algún comentario al respecto? Porque él participa en las reuniones del Consejo de Ministros. Los capaz, comentarios podía públicos, conocer el proceso, digamos, de la decisión. No hemos tenido en estas horas un intercambio en relación a este tema, pero creo que lo más importante acá es eso, es tener en cuenta que a veces esta toma de decisiones puede afectar, claro, aspectos mucho más importantes de la economía del país, ¿no? Como grupo, ¿qué temas les preocupa particularmente para impulsar desde el Parlamento? ¿Tienen una agenda? Sí, nosotros entre los temas centrales que tenemos está todo el tema de que el Uruguay tiene que dar un salto importante a partir de desarrollar una matriz productiva más diversificada y más compleja. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros hemos avanzado muchísimo en Uruguay en la producción de commodities, a su vez con un proceso muy interesante de agregado de valor que ha diferenciado estos productos, claro, todo lo que es, porque cada vez que se exporta un kilo de carne, atrás está la trazabilidad, con los granos y la ganadería está todo el manejo de sustentabilidad de suelos, que es un diferencial que tiene el país, que eso es agregarle valor, claro, a esos productos. Y yo creo que Uruguay tiene que dar el gran salto a comenzar también a hacer lo que no ha hecho tradicionalmente, que es buscar el desarrollo de otras actividades productivas que tienen mayor valor agregado. ¿Qué es lo que importa al país? O sea, Uruguay es un importador de productos con un agregado de valor importante, con desarrollo tecnológico importante. Cuando uno ve la matriz productiva de lo que importamos y de lo que exportamos, esa diferencia se da. Entonces creo que ese es el gran salto que tiene que dar el país y bueno, para ello el tema de la educación, del 6% de la educación, el 1% para la ciencia y tecnología, el seguir apostando a todo el crecimiento y el desarrollo de la innovación y de la tecnología y de la investigación en el país es un gran desafío. O sea, ese cambio en la matriz productiva del país no se logra hablando. Claro. Uno de los aspectos centrales es el seguir apostando al conocimiento nacional y ese es uno de los aspectos centrales porque ahí tiene que ver con, fíjense ustedes en etapas de crisis, la importancia que tiene tener una diversidad de productos exportables, y eso es un elemento central, pero además productos con mayor valor agregado también tienen capacidad de mejor salario, de gente más calificada, es decir, que el país va a crecer en todo aspecto. Ese es uno de los grandes desafíos, obviamente que hay otros, pero si me pedís marcar un tema como un tema central, te marcaría ese. León, gracias por haber venido. Gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación.